Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. El tema de estudio, hoy vamos a estar haciendo una introducción, titula Desenmascarando los falsos movimientos cristianos. Desenmascarando los falsos movimientos cristianos. Y quiero iniciar diciendo que no es mi intención ofender a nadie, ni atacar, ni criticar, sino que mi propósito es compartir la verdad para que muchos sean libres y muchos no sean engañados. La verdad es que con un corazón preocupado por el avance de muchos falsos movimientos, hoy, como orábamos, le pido una vez más al Señor Jesús, a su Espíritu, que me ilumine, me dé la capacidad y el amor para abordar este tema, porque es un tema sensible, hermanos, que quizá en algún tiempo se lo tocaba muy superficialmente, pero, hermanos, está tan inundado estos movimientos, han inundado la iglesia cristiana, el mundo lo ha notado. Ahora a través de la internet el mundo hace hasta burla de muchos movimientos cristianos, entre comillas. Y por eso no podemos callar más. Por eso en amor quiero comenzar este estudio, encomendarlo al Señor de verdad. Porque no debo ir más por las ramas, sino que debo ir de frente. Porque se trata de salvación, se trata de las ovejas del Señor, se trata de personas que pueden ser alcanzadas. Entonces, si lo quiero hacer es con mucho respeto y le pido que también todos estemos en ese mismo sentir. Mire, como iglesia, hermanos, estamos siendo juzgados por los inconversos, o sea, los que no son cristianos. ¿Por qué somos juzgados por ellos? Porque ellos observan, tanto en la internet como en casos que ellos pueden notar cercanos, prácticas antibíblicas dentro de las iglesias cristianas. Y si decimos prácticas antibíblicas, podemos decir, pero ¿cómo alguien del mundo o alguien inconverso puede notarlo? ¿Sabe por qué puede notarlo? Porque usando el sentido común se puede notar que muchas prácticas que hoy se realizan dentro de las iglesias cristianas son antibíblicas. ¿Y cómo es posible que personas del mundo no cristianas noten y digan, eso no me parece que sea de Dios? Y dentro de la iglesia cristiana haya un silencio, por lo menos de un sector, mis amados hermanos. Es por eso que vamos a estudiar con sinceridad, llamando las cosas por su nombre, y eso lo hacemos por amor a las almas, mis hermanos. Y tenemos que hablarlo sin titubeos, sin titubeos. Y reitero mi posición de no causar confusión, porque esa ha sido la excusa de que dicen no se debe hablar de otros cristianos, de otras prácticas porque se confunde a la gente. No, al contrario, si dejamos avanzar los falsos movimientos, la gente se va a confundir. La gente se va a desviar. Más bien la intención con este estudio es esclarecer todo a la luz de la bendita palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así que estemos orando para que Dios a través de este estudio alcance muchas personas. Porque es preocupante, mis amados hermanos, es preocupante. Muy preocupante. Más adelante lo voy a repetir quizá. Es tan preocupante porque no se trata de objetos, se trata de almas. Eso no se trata que si uno es hincha o aficionado de la América de Cali y el otro es aficionado del Atlético Nacional y el otro del Deportivo Cali y el otro del Deportivo Pasto,
y cualquiera puede escoger su equipo favorito, que no le va a pasar nada. Eso no le va a afectar su salvación, el gusto por un equipo. Pero si estamos hablando de doctrina, de la palabra de Dios, del evangelio, eso sí que es determinante en la eternidad. Amén. No es que dejemos que cada uno haga parte de su religión. No, no podemos decir lo mismo de esto. Porque es un asunto de vida o muerte, me refiero a la vida eterna o la condenación eterna. ¿Sí? La iglesia no es un club y cada uno escoge el club que mayor le guste o que mejor le guste, sino que la iglesia, amados hermanos, es el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, los salvos por gracia, que debemos profesar la fe como está estipulada en su palabra. Por eso le pido mucha atención, notas, podemos tomar nota, podemos tomar todo lo que vamos a estudiar con mucha madurez. Hoy solo vamos a hacer una introducción, mis amados hermanos, porque estos falsos movimientos, y cuando hablamos de falsos movimientos, vamos a hablar de los falsos movimientos que se han introducido a la iglesia cristiana. No vamos a hablar de otros grupos o sectas, como Pare de Sufrir, tantos los Testigos de Jehová. No, vamos a hablar de los falsos movimientos que se han introducido a la iglesia cristiana. Esto es algo terrible, pero que es necesario abordar. Y esos falsos movimientos profesan un falso evangelio. Claro, por cuanto son falsos movimientos, profesan un falso evangelio. De ahí el peligro. Dice la palabra de Dios que si alguno viene con un evangelio diferente, sea anatema o está en maldición, según la palabra de Dios. Dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos han pervertido el verdadero evangelio. Y es lo que están haciendo aquellos movimientos falsos, que están regados, mis amados hermanos. Es como un cáncer, es como una plaga, es como una lepra que ha venido corrompiendo la iglesia, pero ahora con mayor intensidad. O sea, cada vez que pasa el tiempo, mayor fuerza toma. En un tiempo se pensaba que quizá eran unos movimientos que empezaban a brotar, pero tienen una gran acogida y tienen un gran alcance, tienen un gran poder que sin duda no podemos pasar por alto esta situación. Dichos movimientos están por todas partes. Escuche esto, desde los concilios más grandes que están a nivel mundial hasta las iglesias pequeñas en número, están practicando esos falsos movimientos. Es preocupante porque tiempo atrás yo me preguntaba por qué concilios grandes no toman una posición firme ante el público. Concilios grandes, y si lo han hecho no lo sé, porque quizá no ha sido tan público. Concilios grandes como las Asambleas de Dios, la Cruzada Cristiana, la Alianza Cristiana y Misionera, y bueno, hay muchos más concilios grandes. En un momento, tiempo atrás, porque esto no es nuevo, estos movimientos. Tiempo atrás me preguntaba por qué ellos nos sacan como una especie de comunicado y dicen, nosotros como concilio no aceptamos ese tipo de prácticas o ese tipo de movimientos. Pero ¿sabe por qué no lo hacen? Porque estos falsos movimientos han permeado los grandes concilios, pero también las iglesias pequeñas en número. Es preocupante. Quizá nosotros que estamos aquí tenemos mucha influencia de estos falsos movimientos, y cuando estemos estudiando nos vamos a sorprender. Le ruego al Señor que lo tomemos todo con un corazón enseñable. Quizá nos vamos a sorprender, pero es necesario que de una vez tengamos una posición clara, porque los tiempos no dan para más, sino para estar
listos, preparados para pagar el precio, para tomar la cruz del Señor Jesucristo, para profesar el verdadero evangelio. Quizá nos puedan decir que estamos juzgando. No es la intención, mis amados hermanos, no lo es. Y este falso evangelio es conocido por sus enseñanzas fuera de contexto. ¿Qué quiere decir? Que toman algunos pasajes bíblicos y los acomodan para poder enseñar sus doctrinas. Los acomodan a sus enseñanzas y cogen algunos versículos o textos bíblicos fuera de contexto. Todo esto lo vamos a mirar con la ayuda de Dios, paso a paso. Y si Dios nos permite, vamos a estar mirando paso por paso, grupo por grupo, práctica por práctica. Así que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Y estos falsos movimientos, con grandes exponentes muchas veces, sufren por los deseos de grandeza. Sufren por el amor al dinero, lo que es la codicia, la avaricia. Muchos de esos movimientos, sus líderes tienen un control absoluto sobre los feligreses y son como una especie de dictadores a los cuales le tienen miedo. Y la persona piensa que si sale de ese lugar, porque quizá no se siente bien por una u otra razón, hasta son amenazados de que se van a ir en maldición. Vuelvo y digo, si lo hacen correctamente, ¿cierto? Se van porque no están de acuerdo con la doctrina, ven que no es bíblica, ven que hay mal manejo, ven que no hay buen testimonio, cosas de peso que no se puede influenciar para cambiar esa situación. Entonces algunos dicen voy a salir y de pronto los amenazan y les dicen si usted se va en maldición. Es tremendo, es triste, hermanos, la verdad que desgarra el corazón como la iglesia de unos años atrás, bueno, vamos a ir al tiempo de la Reforma, como los grandes reformadores, Dios los usó para cambiar esa tiranía de la iglesia católica, por ejemplo. Pero después de la Reforma, nuevamente la iglesia empieza a decaer. Y por ejemplo, unos 1950 para acá, empieza una degradación de la iglesia. Y yo creo que es necesario como reevangelizar muchas veces la iglesia, como una nueva reforma, porque la iglesia está en crisis, hermano, la iglesia cristiana, y eso no es un secreto para poderlo esconder. La iglesia cristiana a nivel del mundo está en crisis en cuanto a las prácticas, en cuanto a la palabra de Dios, y por eso se han generado y han tomado fuerza los falsos movimientos. Se hace necesario una reforma, porque no podemos continuar así. Los grandes reformadores, Martín Lutero, bueno, todos esos hombres en la antigüedad, no fue fácil para ellos, porque ya se enfrentaban a una maquinaria religiosa que tenía control, no solamente en la religión, sino en la política. Así que, mis amados hermanos, no podemos avanzar con ese tipo de engaño. Debemos sacar a la luz y desenmascarar en el amor del Señor todo tipo de prácticas que no son bíblicas. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a mirar las diferentes facetas de estos falsos movimientos que hoy avanzan y lo hacen descaradamente. ¿Por qué le pongo descaradamente? Porque abiertamente por los medios de televisión, los medios de comunicación, pues no tienen problemas en exponer sus doctrinas. Ellos lo hacen abiertamente. Entonces, ¿por qué nosotros debemos esconder la defensa del evangelio?
no lo debemos hacer, mis amados hermanos. Y a medida que dejamos avanzar el tiempo, muchos lo han hecho, pero a medida que se deja avanzar el tiempo, esos movimientos ganan más adeptos y fortalecen así sus doctrinas, sus grupos. Amados hermanos, vamos a aprender a reconocerlos, los que no saben, a reconocer esos falsos movimientos. Y rogamos a Dios y le pido que estemos en oración para que muchos puedan escuchar y apartarse de esos falsos movimientos, salir corriendo, huir. Y no debemos tener temor, hermanos, en exponer ante el mundo, porque el mundo generaliza y también uno en cierta manera le molesta cuando uno no está dentro de ese mismo grupo, porque el mundo generaliza y dice, los pastores son ladrones, los pastores son inmorales. Miren los pastores cómo tienen ese tipo de prácticas que no son bíblicas. El mundo generaliza. Por eso es necesario, mis hermanos, que podamos también exponer esa problemática que se está viviendo. Porque por esas falsas doctrinas, dice la palabra de Dios, que el camino de la verdad es blasfemado. ¿Qué quiere decir? Que la gente blasfema. Dicen, no, pero miren las iglesias, por eso no me gustan las iglesias, por eso lo uno y lo otro, porque no saben, no son conscientes que no es toda la iglesia, sino que es un grupo, son movimientos, que el Señor profetizó y dijo que vendrían falsos ministros, falsos profetas, que vendrían con apariencia de piedad, que serían lobos rapaces. Amén. Si el Señor Jesucristo lo profetizó, lo anunció, los discípulos fueron exhortados para que pudiesen ellos combatir ese tipo de falsas doctrinas y enseñanzas. Y uno miraba hace un tiempo atrás de cómo, como iglesia cristiana, cómo podíamos contrarrestar las falsas enseñanzas que venían de afuera. Pero es que el enemigo se infiltró dentro de las iglesias. Eso es doloroso. Y ahora no solamente debemos resistir las falsas doctrinas que vienen de afuera, que ya estaban, sino que debemos combatir, por decirlo de esta manera, contra las falsas enseñanzas que se han introducido dentro de la iglesia cristiana. ¿Es importante esto? Pues claro que es importante. Es muy importante. Y todo lo que vamos a ver debemos pesarlo con la palabra de Dios y tomar una decisión. Eso les pedimos a las personas que van a escuchar este mensaje. Hacerlo con un corazón sencillo, enseñable, y que lo que se enseñe en este estudio sea comparado a la luz de la palabra, y lo que le han enseñado en el lugar donde usted se congrega sea comparado a la luz de la palabra, y tomen una decisión que vaya de acuerdo con lo que enseña Dios. Amén. Con lo que enseña Dios. Así que, mis amados hermanos, muy despiertos, muy atentos. Bueno, vayamos a esta cita bíblica. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ahí aparece un título. En la Reina Valera aparece un título.
Ese título que aparece en estas versiones, pues nos están dando una luz de lo que el texto va a hablar. ¿Qué título aparece? Falsos profetas y falsos maestros. Solo vamos a mirar algunos versículos porque vamos a estamos en una introducción. ¿Listo? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Mire, hubo falsos. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, esa palabra es clave, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos seguirán sus disoluciones? Muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, lo que vemos hoy en día, lo que escuchamos hoy en día. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería, mis amados hermanos. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta ahí, como introducción. Después vamos nuevamente a llegar a estas citas bíblicas. Pero el Señor es claro. Al menos en estos 3 versículos ya encontramos cómo se levantarán, como en la antigüedad se levantaron falsos maestros, que introducirán encubiertamente esas enseñanzas, herejías. Una herejía es una enseñanza errada, una enseñanza falsa, que no está a la luz de la palabra, pero lograrán introducirla y lograrán enseñarla. Y lo curioso es que dice que muchos, mis amados hermanos, muchos seguirán estas enseñanzas, esos falsos movimientos. ¿Y qué pasará como resultado? Harán que la gente blasfeme del camino de la verdad. Lo que vemos hoy, ese será el resultado. Y ese es el resultado de estos falsos movimientos que han hecho que la gente blasfeme, no solo de Dios, de su obra y de los que servimos en la obra del Señor y de los cristianos en general. Es tremendo. Por eso no es algo que se deba ignorar, mis amados hermanos, de ninguna manera. No más que nos pueden tildar. Lo que vamos a hablar aquí es la palabra. Si nos van a tildar por hablar la palabra, por hablar la verdad, pues ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Amén. Bueno, algo para rescatar también aquí, estamos a una manera superficial. Dice que por la avaricia harán mercadería de vosotros. Esos ministros serán personas avariciosas y harán mercadería. No miran a las personas como almas, las miran como un medio para enriquecerse, un medio para ser poderosos. No las miran como un pastor mira una oveja, pues como una oveja que es. Estos falsos movimientos los miran como un escalón para subir. Miran como un signo de pesos quizá a cada oveja. Y eso es triste. No sé si le parece triste que hay muchos lugares llenos de personas que quizá tienen una necesidad de Dios, pero han llegado a un lugar equivocado. Y es triste, ¿cierto? ¿A quién le gustaría? Y muchas personas que llegan con sed de Dios van a un lugar y son engañadas. ¿Sabe qué hacen? Dicen, no vuelvo más, no quiero saber más nada de Dios. Y otros todavía están porque tienen temor que si se van de un lugar se van en maldición. Y otros, como vamos a ver más adelante, les gusta porque lo que hablan en esos lugares es materialismo, es poder, hablando de fama, de estatus.
y solo materialismo, beneficio propio. No hablan de tomar la cruz del Señor y seguirlo. No, de ninguna manera. No tocan el pecado, porque ¿para qué hablar de pecado? Si de pronto se me ofende la persona que más diezma, que es un pecador. Pero no vamos a hablar de ese pecado, porque si hablo de ese pecado, esa persona que más diezma se va a ir. Y entonces tiemblan. Mis amados hermanos, el Señor dijo algo también. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Por sus frutos los conoceréis. El versículo 15 dice: guardaos, ¿de quién? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y es fácil reconocerlos. Uno, por la enseñanza. Por la enseñanza. Si alguien es un lector de la palabra, va a detectar las falsas enseñanzas. Pero también se los puede conocer por los frutos. Por los frutos, ¿sí? La falsa enseñanza dice que son lobos rapaces, que vienen vestidos como ovejas. Hermanos, es que ya no es que el ateísmo, bueno, eso se puede evangelizar. Pero cuando alguien encubiertamente va a una iglesia, es un lobo rapaz y se viste de oveja, y es ordenado como pastor, como ministro, hoy entre comillas apóstol, profeta, si trae una falsa enseñanza, mis amados hermanos, es tan peligroso. Al principio quería ponerle a ese estudio holocausto de almas, y después estaba estudiando la palabra holocausto y más bien dije voy a ponerle el título que estamos desarrollando: desenmascarando los falsos movimientos cristianos. Es preocupante. Muchos han caído en estos errores. Muchos están siguiendo estas prácticas. Con esta advertencia del Señor Jesucristo, solo voy a decirle algunos movimientos de los cuales vamos a estar hablando, así muy superficialmente, para que estemos empapados de qué vamos a estar tratando estos días jueves. Entre los movimientos más sobresalientes están, algunos les he puesto el nombre, como el primero, Evangelio color de rosa. Ese le puse así: Evangelio color de rosa. ¿Por qué Evangelio color de rosa? Porque es aquel evangelio que tiene enfoque en el hombre y no en la gloria de Dios. Mira, aquí el asunto, el motivo es Dios, no somos nosotros. ¿Sabía eso? Estamos para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Ya por su misericordia que Él nos ha adoptado cuando nos salvó, nos ha adoptado como sus hijos y nos bendice por misericordia. Pero eso se trata del Señor. En cambio, este evangelio color de rosa ofrece al público solo los beneficios. No les habla de que también hay un precio que debemos pagar. Cuando hablo de precio, no estoy hablando precio que debamos pagar para la salvación, sino que el costo de seguir a Cristo. Tiene un costo seguir a Cristo, ¿cierto? Tiene un costo que muchos se nos van a hacer a un lado, porque ya no caminamos con ellos a los mismos pecados. Este evangelio color de rosa solo busca las dádivas del Señor. ¿Qué me puede dar? ¿En qué me puede beneficiar? Y entonces solo acercan a la persona diciéndole lo siguiente: si tienes problemas económicos, busca a Dios.
Si tienes una enfermedad, busca a Dios. Si tu matrimonio está mal, busca a Dios. Usted dirá, y bueno, ¿y por los problemas no puedo buscar a Dios? Sí. Pero cuando vengas a buscar a Dios, se te debe predicar la necesidad verdadera que tiene el ser humano. Que no es que su matrimonio esté en peligro, que no es que su economía está fallando, que no es que su salud está fallando, es que es un pecador y necesita un Salvador. Amén. Las demás cosas vendrán por añadidura, las demás cosas Dios sí las puede restaurar. Dios puede restaurar el matrimonio, claro que sí. Dios puede sanar esa enfermedad, si está en la voluntad, Él tiene poder, no hay nada imposible para Él. Amén. Que si tenemos un problema de economía, Él nos puede abrir puertas, sí. Pero a algunas personas no se les enseña el motivo correcto, la razón por la cual necesita un Salvador es porque es un pecador. Y un pecador que no se arrepiente se va a condenar. Pero a este evangelio color de rosa no le hablan de eso. Solo lo llaman y buscar los beneficios que Dios me pueda dar. Y fácilmente se considera cristiano a alguien que ni siquiera se ha arrepentido. Y rápidamente le dicen, ya, usted es cristiano. Haga esta oración. Ya, es cristiano. Ahora sí, venga. Ojo, un falso evangelio produce falsos convertidos. Y este grupo se caracteriza por el crecimiento acelerado. ¿Por qué? Por la razón anterior. Venga, listo. Venga usted acá, y no se detienen a hacer un discipulado, a mentorear a la persona, a ponerla a prueba para que después ejerza el ministerio. Un discipulado bíblico, que no solamente tiene que ver con una lección, sino con ver el desarrollo del carácter en esa persona. Amén. ¿A cuánto les gusta el evangelio color de rosa? Estamos hablando así muy superficialmente, después nos vamos a detener en cada uno. Otro movimiento es el famoso movimiento de palabra de fe. Ese es un movimiento que, hermanos, Dios nos ayude, porque por donde asomamos la nariz está este movimiento. ¿Cuál es ese movimiento de palabra de fe? Es ese movimiento que habla de la siguiente manera: visualízalo, decláralo, decrétalo y hace afirmaciones. Uno de sus exponentes que estaremos estudiando dónde nació, cómo se fue desarrollando, es Kenneth Hagin. Algo así se pronuncia, mejor dicho, soy malo para el inglés. Este hombre dijo, escuche lo que dijo este hombre. Kenneth Hagin dijo: el hombre fue creado en términos de igualdad a Dios. Yo usted hubiera dicho, ¿qué? Y puede levantarse ante la presencia de Dios sin sentido alguno de inferioridad. ¿Cómo la ve? Es para pararse y salirse de un lugar. O decirle, no es verdad, o llamarlo aparte para no generar si lo quiere hacer respetuosamente. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos de ellos? Que a muchos de ellos Dios ha usado a hombres para llamarles la atención en amor. Y les han dicho, vengo de parte de Dios, y lo que tú estás enseñando no es bíblico, estás engañando las almas. Y muchos de ellos han cerrado sus oídos. Es triste. Ese hombre que dijo esto es el padre de este movimiento, palabra de fe. O sea, es de los primeros fundadores, podemos llamarle así, de esta manera. ¿Cierto? Una afirmación terrible. Y esas personas que continuaron con ese legado, alguien que acepta a este hombre, o sea, con esta frase, no quiero saber más qué piensa este hombre. Con esta sola frase no me interesa ningún libro de este hombre. Con esta sola frase no me hablen más de este hombre.
¿Cómo es posible que sigan esa escuela? Y muchos siguieron esa escuela. Y cuando demos nombres, algunos se van a sorprender. Si Dios me permite, voy a dar nombres completos, voy a hablar claramente, sin rodeos, mis amados hermanos, si Dios me lo permite. Aquí está uno muy contemporáneo que dijo lo siguiente, se llaman afirmaciones. Y me sorprendía porque en la internet, investigando un poco, alguien decía, un feligrés, una oveja normal, decía: hermanos, aquí les comparto más o menos así, parafraseando, les comparto una afirmación de fulano de tal, y aquí un video cortico de lo que él dice. Yo le voy a leer la afirmación y usted me dice de quién es. Y dice: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Cash Luna. Él dice esto. Si usted mira en sus predicaciones, él dice esto. Suena muy bonito, ¿cierto? Ahí suena muy bonito, pero como estamos en una introducción, lo vamos a dejar en el aire para que diga: pero yo no le veo nada malo a esa afirmación. No le veo nada de malo. Pero debemos estudiar. Por eso es que pasa lo que pasa. Porque no estamos para, discúlpeme la expresión, para comer entero. Cuando vamos a la iglesia no dejamos el cerebro en la casa. El Espíritu de Dios nos da además discernimiento. Yo soy pastor por la misericordia de Dios, pero como pastor le digo a las ovejas: bueno, si usted ve algo que no entiende, que cree que estoy equivocado, puede decirme, y puede que sí, porque uno humanamente se puede equivocar. Es decir, tal vez sí, hermano, voy a investigar bien cómo es ese texto y vamos a hablar. Pero la gente, porque lo dice, entonces lo va a creer. Más si tiene un renombre. Entonces tragan entero. Esta misma frase viene de esta misma escuela. Listo, como es una introducción, lo dejamos en suspenso para que, bueno, digan: bueno, entonces voy a escuchar a este pastorcito a ver qué es que va a enseñar. Otro es el famoso Evangelio de la Prosperidad, que están ligados. El Evangelio de la Prosperidad. En nuestro medio, el máximo exponente es el canal Enlace. Y nos hablan de pactos financieros, pacte con Dios para la salvación de un familiar, para la sanidad de un familiar, como si los milagros estuvieran en venta. Y se criticaba a la Iglesia Católica en la antigüedad porque hacía lo que eran las indulgencias. Cobraba a sus feligreses para llevarlos al cielo. Los reformadores criticaron eso. Y ahora esa iglesia que un día fue reformada ha vuelto a lo mismo y muchas veces peor, vendiendo los milagros. Mire, seamos sinceros, una estación de radio, un canal de televisión, es más, una iglesia, una congregación como esta genera gastos y se puede sostener con las ofrendas del pueblo. Pero si estos, por ejemplo, los que tienen cadenas radiales, cadenas de televisión, dijeran: hermanos, el que quiera ofrendar voluntariamente para que esto siga adelante, bien puede hacerlo, está bien. Pero no tienen por qué involucrar los milagros, las bendiciones de Dios para comercializarlas. Ahí hay error. Eso no está bien. Hablan de sellar la palabra de Dios, o sea que si recibimos una palabra que la siento para mí, ¿no? Y está como bien emotiva. Dicen: tú vas a prosperar, ¿sí? Vas a meterle la fe y ahora a finalizar este año vas a prosperar. Y a veces dicen: ten la seguridad, ten la confianza. Pero si tú crees esa palabra, tienes que sellarla con una ofrenda. O sea que para que se cumpla tengo que ofrendar. Eso es ridículo. Pero eso es lo que se está enseñando
en muchos lugares, aunque no le parezca. ¿Ah? Otros van más allá y dicen, voy a desafiar, así hablan, a desafiar. Bueno, que como aquí somos pocos en número, sería más o menos de esta manera. Voy a desafiar a 5 personas que le crean a Dios y que traigan una ofrenda de 1 millón de pesos y Dios los va a sorprender como nunca se han imaginado. Y no faltan los 5. Qué triste, ¿cierto? Qué triste. ¿Verdad que a mí me da tristeza y me da una especie de celo por la obra de Dios, por la casa de Dios, por el evangelio? U otros lo desafían a que dé lo que más le gusta y le cuesta. Si tiene su relojito, si no trajo nada más que su reloj, venga, haga una fila por aquí y otra fila por acá. O sea, eso es, hasta el del mundo sabe que ahí no está, que ahí no está Dios. Hasta el del mundo sabe. ¿Por qué la iglesia tenemos que callar? ¿Por qué tenemos que comernos ese cuento? Porque lo está predicando un hombre muy reconocido que sale en la televisión, que llena estadios. Eso no tiene nada que ver. Al Señor Jesús le dijeron en un momento, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor, ¿qué les dijo? Les dio un aplauso. Ustedes son los del evangelio de la prosperidad, vengan para acá. No, le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El Señor no los conoció. Y así, para ir finalizando, está el movimiento carismático, de donde nosotros procedíamos antes de que el Señor nos llamara a esta obra. ¿En qué se enfatiza el movimiento carismático? Experiencias, sentir. Si bien somos nosotros de emociones, lógico, como humanos, pero la vida cristiana no solo se basa en emociones. Estamos en la fe, sostenidos como viendo lo invisible. Andamos por fe y no por vista. Y solo hacen mucho énfasis en la sanidad divina, los milagros. Que Dios hace, creemos en los milagros absolutamente, pero hacen mucho énfasis en los milagros, en las manifestaciones del Espíritu, en el don de lenguas, la embriaguez del Espíritu, la risa santa, la ministración del Espíritu, entre comillas, caídas al suelo, movimientos frenéticos. Todo esto vamos a hablar detalladamente si el Señor nos permite. Un movimiento de guerra espiritual. ¿Estamos en guerra espiritual? Estamos en guerra espiritual, no podemos discutir. Pero hay un movimiento que hace las cosas, yo digo, más difíciles, porque ellos dicen que son ciertos iluminados, que solo ellos pueden introducirse a las esferas más profundas de espiritualidad para poder, por ejemplo, desatar ciertas ligaduras, ciertas maldiciones generacionales. No, ya que paren con ese cuento. Y han caído en el fetichismo, porque entonces están comercializando pañoletas ungidas porque la hizo cierta profeta. Hasta los billetes los hacen hablar. Eso es lo más absurdo, de las cosas más absurdas. Aceites para ungir el negocio, el terreno. Eso, ¿pero de dónde? ¿Qué está pasando? Y de pronto a algunos les sorprende. Eso es lo que se escucha. Desde los concilios más grandes hasta la iglesia pequeña en número, hasta la iglesia del barrio, sin ofender, porque nosotros somos una iglesia en un barrio. Calcomanías ungidas. ¿Por qué criticamos la brujería, el fetichismo? Calcomanías ungidas. Agua ungida de Israel. ¿Por qué criticamos el agua bendita entonces? Y otras locuras más que vamos a quedar, mejor dicho. Y el tiempo se nos va. Apóstoles y profetas hoy. La nueva ola de apóstoles y profetas, con alta autoridad espiritual para recibir revelación y nombrar nuevos apóstoles y profetas asociados a su red o coalición mundial
de apóstoles y profetas. Bueno, solo vamos a dejar hasta ahí. No alcancé a dar toda la introducción. Vamos a detenernos el próximo jueves a continuar con un poco de la introducción y vamos avanzando poco a poco. ¿Estamos, hermanos? Sí, vamos a estar orando por esta enseñanza. Amén. Y no tema compartirla. No tema compartirla.